Bienvenido al viaje de descubrimiento y especulación mientras profundizamos en uno de los mayores misterios sin resolver de nuestro tiempo, el enigmático Triángulo de las Bermudas. ¿Qué tiene esta extensión de océano que ha alimentado innumerables historias, rumores y leyendas, provocando que despierte nuestra imaginación y cautive a tantas personas durante décadas? El Triángulo de las Bermudas, también conocido como Triángulo del Diablo, ganó notoriedad mundial durante el siglo XX, cuando numerosos barcos y aviones parecieron desaparecer de la faz de la Tierra al cruzar esta región. ¿Es esto una mera coincidencia o hay una verdad más profunda y oscura esperando ser descubierta? Las historias asociadas con el Triángulo de las Bermudas van desde lo extraño hasta lo inquietante. Según se informa, las tripulaciones de los barcos desaparecieron sin dejar rastro, los barcos se encontraron completamente intactos pero desprovistos de vida, e incluso el curioso fenómeno de las brújulas que se vuelven locas, haciendo la navegación casi imposible. Todos han sazonado la olla de la especulación. No son solo los barcos los que han sido víctimas del canto de sirena del Triángulo de las Bermudas. A lo largo de los años, varios aviones desaparecieron inexplicablemente de las pantallas de radar en pleno vuelo. ¿Existe una fuerza acechando dentro de este enigma geográfico que mantenga a su alcance el destino de estos barcos y aviones? Los escépticos sostienen que muchos de estos incidentes pueden explicarse por el clima impredecible de la región y las corrientes de marea, designándolos como los únicos culpables de estas misteriosas desapariciones. Pero los defensores de la leyenda sobrenatural del Triángulo se niegan a dejarse influenciar. En lo que respecta a la historia, muchos relatos del Triángulo de las Bermudas tienen sus raíces en la historia del buque de la Marina Mercante recién encargado, el US Cyclops, y su posterior y espeluznante desaparición con una tripulación de más de 300 hombres durante la Primera Guerra Mundial. Nunca se recibieron señales de socorro ni se encontraron restos. La leyenda cobró vida renovada a principios del siglo XX, en la época famosa por sus atrevidos aviadores. Uno de los hechos más notables de esta época ocurrió en 1945 cuando el vuelo 19, un grupo de 5 estadounidenses vengadores de la Armada, desaparecidos durante un vuelo de rutina. El avión de rescate enviado para localizarlos también desapareció sin dejar rastro. Esto desencadenó una de las operaciones de búsqueda aire-mar más grandes en la historia naval, pero nunca se encontraron pruebas ni restos sustanciales. Entre las requisiciones menos conocidas se encuentra el misterio del Ellen Austin, un barco supuestamente maldito que, durante un viaje a finales del siglo XIX, se topó con un barco abandonado flotando a la deriva. Decidieron llevar el barco a casa con ellos, pero desapareció en una extraña tormenta. Este incidente, central en la leyenda de los barcos malditos del Triángulo de las Bermudas, sirve como otro escalofriante recordatorio de los misterios que cubren estos mares turbulentos. A lo largo de los años han estallado continuamente animados debates sobre los peculiares acontecimientos del Triángulo, y algunos atribuyen los misteriosos acontecimientos a la actividad ovni. Esta línea de pensamiento gana su presencia a partir de los numerosos informes de luces y objetos inexplicables vistos en el cielo sobre la región del Triángulo de las Bermudas. Estos enigmas han inspirado varias teorías de la comunidad científica. Algunos sugieren que las explosiones de hidrato de metano desde el fondo del océano pueden estar provocando la implosión de los cascos de los barcos, mientras que otros teorizan que nubes hexagonales esporádicas podrían ser la razón detrás de las olas rebeldes que supuestamente se tragan los barcos sin dejar rastro. Un argumento predominante, que sostiene un pie en el ámbito de las realidades, sugiere que las condiciones climáticas que cambian con frecuencia, y la variación magnética en el área pueden contribuir a incidentes que ocurren dentro del triángulo. Quizás entonces, las historias de brújulas que giran salvajemente no son un signo de actividad paranormal, sino un efecto del verdadero norte magnético que varía del norte geográfico. Además de las teorías científicas, algún historiador marítimo propone que el error humano, y el aprovechamiento de oportunidades de sensacionalismo por parte de los medios de comunicación han jugado un papel importante en el desarrollo del fenómeno del Triángulo de las Bermudas. Podríamos, con nuestra curiosidad y voluntad de creer lo fantástico, haber mitizado una desafortunada serie de coincidencias. Sin embargo, los defensores del aspecto paranormal del Triángulo de las Bermudas continúan señalando los cientos de incidentes registrados, con varios sucesos peculiares, incluidos mensajes de radio inexplicables, clima repentino y tranquilo después de una tormenta, y restos de naufragios encontrados que tenían la presencia de altos niveles de radiación. Las preguntas siguen aumentando a medida que nos acercamos cada vez más a descubrir la verdad sobre este intrigante misterio. ¿Está realmente dotado el Triángulo de las Bermudas de fuerzas invisibles que se burlan de las leyes físicas que apreciamos, o es mucho ruido y pocas nueces, simplemente una región con historias exageradas y desapariciones coincidentes amplificadas por el poder de los mitos? Muchos aspectos de las profundidades oceánicas y los cielos siguen siendo desconocidos, y el Triángulo de las Bermudas, ubicado entre los numerosos misterios de nuestro mundo, continúa desconcertando tanto a exploradores, investigadores y teóricos de la conspiración.
¿Permanecerá este barrio del Atlántico envuelto en su enigmático velo, o la comunidad científica finalmente destrozará su sudario de oscuridad, revelando la verdad detrás de sus numerosos actos de desaparición? Podría decirse que una de las parábolas más conocidas asociadas con el Triángulo de las Bermudas es la historia de la notoria desaparición del Star Tiger y el Star Ariel, dos aviones de pasajeros de Lancaster de British South American Airways que desaparecieron sin dejar rastro durante su vuelo en 1948. Ambos incidentes supuestamente ocurrieron dentro del área del Triángulo de las Bermudas. Estos incidentes enfatizaron aún más lo inquietante que parecía envolver a esta región. La leyenda del Triángulo de las Bermudas no ha disminuido con los años. Incluso en esta era de tecnología y vigilancia avanzadas, siguen ocurriendo incidentes en barcos y aviones que se atreven a aventurarse en esta anomalía inexplicable. ¿Deberíamos comprender esto como un signo de la mística perdurable del Triángulo, o es simplemente un recordatorio de la naturaleza impredecible, y a veces implacable del mar y los cielos? Con 100 teorías y 1000 historias, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo firmemente enigmático. Ya sea envuelto en lo paranormal o impregnado de racionalidad, continúa encendiendo nuestra imaginación y excitando nuestro sentido de lo desconocido. La leyenda del Triángulo de las Bermudas, ¿mito o realidad? La respuesta sigue siendo tan difícil de alcanzar como los numerosos barcos y aviones que se dice que desaparecieron dentro de sus límites. Si bien el mundo sigue dividido sobre esta mezcla perfecta de misterio y tragedia, una cosa es innegable: una visita al Triángulo de las Bermudas estará plagada de inquietud y fascinación. Es un lugar sinónimo de secretos incalculables, un lugar donde las nociones de realidad y ficción se vuelven borrosas y un lugar donde la atracción de lo desconocido es más fuerte. La ciencia y la ficción siguen lidiando con este enigma omnipresente. Independientemente de los interminables debates y la curiosidad interminable, el Triángulo de las Bermudas mantiene su existencia sombría, albergando realidad y mito en las profundidades de sus seductores pliegues. Es un cuento que entrelaza hilos de hechos con hilo de fábulas, entrelazando el pasado con el presente, la realidad con lo sobrenatural. El Triángulo de las Bermudas continúa alimentando nuestra búsqueda interminable de lo desconocido, ofreciendo deliciosos montones de realidad para combinar con nuestro insaciable apetito por lo misterioso. El rompecabezas que es el Triángulo de las Bermudas sigue desconcertante, dejándonos a tientas en la oscuridad en busca de respuestas. Sus secretos, como fantasmas del pasado, nos persiguen, dejando susurros y ecos de lo que pudo haber sido y lo que pudo ser. La pregunta sigue siendo: ¿es el Triángulo de las Bermudas una región envuelta en mística, donde fenómenos inexplicables ocurren con asombrosa regularidad? ¿O es simplemente otra extensión de océano, propensa a sufrir ataques de tumulto como cualquier otra? Las historias continúan inundándose, barcos y aviones aún desaparecen sin dejar rastro, las brújulas se comportan de manera errática, misteriosos bancos de niebla aparecen de la nada y extrañas luces bailan en el horizonte. La leyenda del Triángulo de las Bermudas persiste, y cada nuevo incidente aumenta su atractivo escalofriante. Con la aparición de la tecnología satelital, los sistemas de sonar avanzados y los aviones que traspasan los límites de nuestra atmósfera, se podría suponer que los secretos del Triángulo de las Bermudas quedarían al descubierto. Pero incluso a medida que la ciencia avanza, el Triángulo continúa retirándose a las sombras de lo desconocido. Al concluir nuestro viaje a través de este interminable vórtice de especulación, nos damos cuenta de que es posible que la verdad sobre el Triángulo de las Bermudas nunca se descubra definitivamente. En un mundo que continuamente se extiende a ambos lados de la línea entre lo racional y lo sobrenatural, el Triángulo de las Bermudas se erige como una intersección simbólica de estos dos reinos. Los misterios, leyendas y mitos tienen el poder de cautivarnos y fascinarnos, sirviendo como recordatorio de las muchas verdades ocultas y territorios inexplorados que este mundo tiene para ofrecer. Y desde hace varias décadas, el Triángulo de las Bermudas ha seguido haciendo lo mismo, al mismo tiempo que plantea la pregunta fundamental: ¿mito o realidad? Quizás el aspecto más notable de este enigma no sea que siga sin resolverse, sino la continua fascinación humana y la voluntad de resolverlo, todo ello protegiendo al mismo tiempo las complejidades del mundo en el que vivimos. El Triángulo de las Bermudas continúa perplejo y asombrado. ¿Es simplemente otra parte del océano o, como dicen, el Triángulo del Diablo? A medida que nos anclamos nuevamente en el reino de la realidad, las narrativas de estos desconcertantes sucesos en el Triángulo de las Bermudas pueden contener la clave de la pregunta que hemos estado haciendo todo esto, mientras que, ¿es simplemente una zona del océano situada irónicamente, o, tiene algún significado profundo de otro mundo? En última instancia, la verdad sobre el Triángulo de las Bermudas ha estado llena de misterio y mitos durante más de un siglo, cultivando su propia escuela de pensamiento para cada historia compartida. Para algunos, puede simbolizar un centro de actividad sobrenatural, mientras que para otros puede ser simplemente producto de la curiosidad humana y el poder de la imaginación humana. Si esta área conlleva una maldición, o si los incidentes son simplemente una cuestión de desafortunada coincidencia, es una cuestión de perspectiva, y que continuará manteniendo el Triángulo de las Bermudas en el centro de nuestra imaginación colectiva en los años venideros.